Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Informe 7, en una semana especial, por supuesto, para Canal 7 de Jujuy en el marco de los 60 años. Por supuesto, siempre acompañando a cada uno de ustedes del otro lado del televisor. Pero nosotros, como es habitual, en este espacio que tenemos dedicado a aquellas personas que tienen algo para contar, algo para decir, y esas historias las vamos a estar reflejando nosotros en el día de hoy. Vamos a estar hablando, en primer término, del 2 de abril, lo que significa, por supuesto, la guerra de Malvinas. Aquellas personas que estuvieron dando su vida, también, por supuesto, para poder recuperar las islas. Nosotros vamos a estar recopilando cada uno de los testimonios. Primero, uno de los jujeños que estuvo, por supuesto, en esta guerra y nos estará comentando todo lo que estuvo atravesando en 1982. Nosotros conocemos el primer testimonio. Venir, que vengan, les presentaremos batalla. Me parece que sí, porque se me está cayendo el combustible y le voy a ir a inyectar. Tantas historias y tanto valor histórico que nos han silenciado más de 10, 12 años, que no se podía hablar el tema Malvinas. Y bueno, y como éramos conscriptos, mucho menos. Así que bueno, estas son las cosas, las vivencias, el haber regresado, que también fue duro, que vos esperabas que haya gente que te reciba, que te abrace, y no, solo estuvo la familia. Así que bueno, esos son los dolores de muchos veteranos que hoy también que han sufrido la indiferencia, pero también pagaron la consecuencia quitándose la vida. Buen día, ¿cómo es tu nombre? Posiciones. Posiciones que reciben, además del fuego naval de estas últimas noches, una constante lluvia que ha hecho que estén todas inundadas, lo cual afecta o no afecta el ánimo. Sí, estoy contento, siento muy bien. Mojado pero bien. Sí, mojado pero bien. ¿Cuál es tu nombre, hijo? Chino. ¿De qué sección de la compañía Marzos? Soy apuntador de mortero. ¿Dónde estabas cuando empezó el bombardeo? En el momento del bombardeo estaba en un fogón que hacíamos todos los colimba, ¿no? Todo con mi pieza, estábamos tirados cuerpo a tierra y ahí caían cerca los impactos, cerca de mi pieza. Y uno de ellos, aparentemente, cayó cerca y me golpeó a mí. Yo creía que era solo un piedrazo y era una esquirla la que me afectó. ¿Te lastimó? ¿Qué sentiste durante el bombardeo? Un poco de miedo. Y además del ruido. Además del ruido de la explosión. No, el ruido tanto no, tenía miedo. Pero lo pude superar. No hace miedo espantoso, ¿no? Sabía lo que hacía. Acá en el ejército era el lugar de revisación y todo lo demás para ver las aptitudes, si estabas en condiciones o no de hacer el servicio militar, pero en ese tiempo se sorteaban. Y a mí me tocó el 971, por lo tanto me tocó la Marina. Y así era por numeración que le tocaba a algunos el ejército, la Fuerza Aérea y la Marina. Bueno, a mí me tocó la Marina y desde acá partimos muchos vagones de jujeños que fueron despedidos por sus padres en la vieja estación y bueno, y el destino nos llevó a nosotros, a muchos, a una base aeronaval para la instrucción. Después de la instrucción fui trasladado inmediatamente al comando en jefe de la Armada, al edificio Libertad, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hasta ese momento no pensaban en ningún momento en la guerra, ni que iban a ser destinados a algún lugar. No, para nada, solamente era instrucción, capacitación y cumplir con el servicio militar obligatorio. Y posteriormente fui trasladado al batallón escuela, el batallón de infantería marina número 2, escuela, que está en Baterías, provincia de Buenos Aires, pero ahí fue cuando pertenecía yo a la compañía comando
y fuimos notificados un día que teníamos que partir. Para eso había alistamiento donde preparaban toda la ropa, fusil, cargadores, caramañola, puñal, municiones, y zarpamos de Puerto Belgrano. ¿Cuántos años tenías? 18, y zarpamos y bueno, una noche, en la noche del día antes de la madrugada, antes de llegar, nos avisan que íbamos a desembarcar en Malvinas. Muchos nos enteramos, algunos ya lo percibían, otros lo sabían, y así fue como uno iba, o sea, todos más o menos ya se imaginaban qué era lo que estaba pasando. Había conflictos también en Buenos Aires por el tema del gobierno, y también bueno, el tema de Malvinas, que no era poca cosa y que se tenía que llevar adelante por varios motivos, porque así como Malvinas ya cumplía un tiempo donde había que demostrar que Argentina era la que tenía la responsabilidad y que era dueña de Malvinas y que Malvinas era en Argentina, entonces tenía que marcar más presencia. Antes de desembarcar, la noche antes, ya nos explicaron cuál era nuestro movimiento, así que desembarcamos. ¿Qué sentías en ese momento? Muchas veces la adrenalina no te deja, o querés bajar y ver y saber, y estás nervioso, y hay un montón de sentimientos encontrados que pasan por uno. Y bueno... Siendo muy joven, ¿en quién pensabas? Y siempre en la familia, obviamente. ¿Tenías miedo? En ese momento quizás no, en otro momento sí. Hay momentos en que tenés el valor y hay momentos que estás, pero totalmente inundado de emociones, de cosas que decís, bueno, este es mi último momento, ¿qué hago? Y me pasó eso. Así que es la desesperación por despedirte de alguien. Y bueno, creo que a todos nos llegó a pasar eso, o muchos que vivimos momentos difíciles. Estar ahí ya significó un poco de tranquilidad, pero también lo que venía, que nadie sabía qué era. Y comenzó la guerra, y comenzaron luego de varios días los ataques, así que... Llegaste a las islas, ¿y dónde te ubicaron? Yo estuve cubriendo cerca del aeropuerto, en otros lugares también cercanos al aeropuerto, y luego regresamos al continente, en el mismo Cabo San Antonio. Al haber llegado nuevamente al continente, inmediatamente nos ordenan volver, y volvimos en un avión de Aerolínea Argentina. No quiero decir el número porque no lo recuerdo si era el 947 o 937. ¿Le dijeron por qué volvían? Sí, a la guerra. Y eran ahí cuando ves los aviones sin asiento, los soldados sentados con el fusil, la bolsa, la mochila. Bueno, esos somos nosotros, los que volvimos a combatir en Malvinas. Así que fueron muchos momentos que obviamente que va en estos días aflorando esos recuerdos, ese dolor, y fundamentalmente esas madres, ¿no?, que hoy, en estos días, sueñan con un abrazo de su hijo, o un hijo que hoy está esperando el abrazo de su padre que nunca llegó. Estando en Malvinas, ¿tuviste la oportunidad seguramente de participar del izamiento de la bandera argentina? Estuve cerca del izamiento de la bandera, no estuve en ese mismo lugar, pero obviamente sí, cuando bajaron la bandera, nos enteramos cuando bajaron la bandera inglesa y subieron la bandera y subieron la bandera inglesa, izaron la bandera, perdón, Argentina, izaron la bandera argentina. Ahí sí sentimos el orgullo
porque nos avisaron. Así que esas son las grandes cosas, los grandes... Uno de los momentos que más se recuerda, con la bandera argentina flameando en lo alto. Sí, el desembarco, y esos son los que marcan gran parte de nuestra historia, de nuestra vida. ¿Qué sintieron? ¿Emoción? Claro, subir, izar la bandera argentina ya te causa emoción. Estar en nuestro suelo es impagable. Pero siempre vuelvo a reiterar que tuvimos la suerte de volver, pero hay muchos que no volvieron. A eso los recordamos permanentemente. Se había firmado, algunos dicen la rendición, y nosotros no nos rendimos nunca. Solamente fue deponer las armas. Y se depusieron las armas y continúa la historia. Pero el dolor de saber que te iban a matar en el aire también. 649, 15 jujeños que están y duermen el sueño de los que nunca olvidaremos, de los que custodian nuestras beneméritas islas. Allí conocíamos nosotros el primer testimonio, uno de los héroes de Malvinas que tenemos acá en la provincia de Jujuy. Nosotros nos vamos rápidamente a una pequeña pausa para seguir conociendo cada una de las historias que nos enmarca en el 2 de abril. Este jueves, en Semáforo Político, nos visitan Normando Álvarez García, ministro de Gobierno y Justicia de la provincia de Jujuy, para hablar del panorama político en la provincia y de políticas públicas con los intendentes y la situación de trabajo en Jujuy. Además, estará junto a nosotros Julio Pisetti, con quien estaremos hablando sobre el proyecto de reforma política del gobierno y cuál es la clave sobre las PASO en Argentina. Este jueves, desde las 21 horas, Semáforo Político por Canal 7 de Jujuy. Nosotros continuamos en esta jornada con Informe 7 para seguir conociendo testimonios de lo que ha sucedido el 2 de abril de 1982 y también, por supuesto, con la Guerra de Malvinas. Y uno de los temas que muy poco se conoce es el rol de las mujeres dentro de la guerra, porque fueron varias las que también estuvieron presentes cumpliendo distintas funciones dentro del plano administrativo, como también, por ejemplo, enfermería, cuidando, tratando de realizar las distintas curaciones a aquellos héroes que también, por supuesto, estuvieron presentes en el campo de batalla. Nosotros vamos a estar conociendo el testimonio de una de ellas que también tuvo su reconocimiento en la provincia de Jujuy, en el Consejo Deliberante, por toda la labor realizada en aquella guerra. El viento trae una copla, recuerdos del huracán que aún
un día me partió un ala y me hizo caer, hasta acá me arrastré, nuestra bandera flameaba en medio del temporal. Del norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvide nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como yo. Inevitable ausencia, y no me saqué el anillo, y el cielo la cruz del sur. Para los veteranos de guerra es una fecha muy especial que llevamos en el corazón. ¿Cómo recuerda aquel momento? ¿Qué hacía antes de ser convocada? Bueno, nosotras somos 6 instrumentadoras quirúrgicas, personal civil del ejército, y entramos a trabajar en el Hospital Militar Central en 1980, así que en 1982, cuando se desata el conflicto de Malvinas, todavía no había mujeres dentro del ejército. La orden fue, va a ir todo el personal militar era hombre, así que las mujeres que trabajábamos en el hospital no teníamos expectativas de ir a Malvinas. Pero dentro de esas improvisaciones que hubo en la guerra de Malvinas, cruza la sanidad militar de las 3 fuerzas a las islas y no llevan instrumentadoras quirúrgicas. Y sin instrumentadoras quirúrgicas se hace muy complicado hacer las cirugías. Entonces, por eso vino el pedido específicamente de instrumentadoras quirúrgicas, no de enfermeras, porque enfermeros, estaban los enfermeros de las 3 Fuerzas Armadas. ¿Cómo recuerda el momento de la convocatoria? Bueno, la convocatoria fue en la dirección del hospital el día 7 de junio, así que ya había pasado el hundimiento del crucero General Belgrano, así que nos dieron 3 horas para decidirnos si íbamos a ir o no. En esas 3 horas decidimos ofrecernos nosotras como voluntarias. Éramos más o menos unas 15 y de repente el resto se echó para atrás y quedamos nada más que nosotras 6. Nos dieron el bolso portaequipo con la ropa que lograron conseguir, porque al no haber mujeres dentro de la fuerza todavía no había ni ropa ni calzado de medida de mujer. Y me fui para mi casa a avisarnos a la familia, porque nos dieron 2 horas para avisarles. Así que en 2 horas fuimos, le avisamos, mi papá salió corriendo a comprarme una cámara de fotos con un montón de rollos de fotos, y las fotos que hoy ven en Google, realmente un visionario, son las fotos que saqué yo con la máquina que me regaló mi papá. Yo era la más chica, tenía 23 años, la más grande de nosotras tenía 33, y en mi caso yo tenía 3 expectativas. Una era ayudar por la importancia del momento que vivía el país, nuestros hombres, nuestros compañeros. También por nuestra profesión, porque era importante, porque siempre se habla de la enfermera y del médico, o del enfermero y del médico, y nunca se habla de la instrumentadora. Entonces para nosotros era muy especial ser las primeras instrumentadoras en cumplir una función tan importante. Y después del lado de la mujer, ¿no? ¿Tenía miedo porque ir a la guerra? Al principio no, pero cuando llegamos a Puerto Argentino, nosotros fuimos a bordo del buque Almirante Irízar. A la media hora de llegar ya sufrimos nuestro primer bombardeo. Miramos toda la noche porque los británicos bombardeaban durante toda la noche, así que desde el puesto de mando del Irízar
el Irízar es muy grande, entonces estábamos muy cerca de tierra, pero anclados en la bahía y veíamos todo lo que pasaba en la playa con nuestros hombres que estaban combatiendo. Así que fue como ver una película de fuegos artificiales. Una película de terror. Una película de terror porque al día siguiente en realidad tomamos conciencia de que todos estos heridos que iban llegando en los helicópteros eran los heridos de la noche del bombardeo. ¿Cómo fue esa primera intervención, recibir a los primeros heridos? Y bueno, fue acomodarnos porque hay que pensar que nosotros, la sanidad militar, teníamos poca experiencia en lo que era la práctica de la evacuación aérea a bordo del Irízar y en cantidad de heridos. Así que a medida que fueron pasando las horas fuimos acomodándonos para hacer más flexible y más amena esa llegada de esos hombres que venían heridos, golpeados por el frío, muertos de hambre. Así que fue acomodarnos hasta lograr trabajar en equipo perfectamente. Y eso hizo que tomáramos conciencia del lugar donde estábamos. Usted era muy jovencita cuando estuvo trabajando en ese lugar. Sí, muy joven y con mucha expectativa y creo que con la inconsciencia también de la juventud, ¿no? ¿Cómo logró superar todo esto con 23 años? Bueno, creo que todo veterano de guerra vuelve complicado de una guerra. Creo que depende del carácter de cada uno, depende de la contención familiar que tuvo al volver. Se nota en su rostro la emoción cuando cuenta esto que es tan fuerte para muchos. Sí, es muy lindo esto de sembrar la semillita de Malvinas a lo largo de todo el país y ver que da sus frutos, porque vos pensás que a lo largo de todo el país no hay un nene que no sepa que las Malvinas son argentinas. Y eso es obra de nosotros los veteranos, porque ha salido de nosotros el salir a contar nuestra historia. ¿Qué se siente formar parte de la historia? Bueno, se siente un orgullo impresionante, sobre todo recibir el cariño de la gente, porque Malvinas, al ser una causa que une a todo el país sin distinción ni de clase social, ni de clase política, es un orgullo que me reciban como me han recibido acá en Jujuy, que me han hecho pasar un día hermoso. En todos lados los reciben como héroes. Sí. Somos realmente ese darle a la patria que fuimos a dar todos, creo que nos está devolviendo el cariño de la gente. Soy la única que siguió trabajando para la fuerza. Me jubilé hace 2 meses, así que todos estos últimos 20 años nosotras nos propusimos no ser esas mujeres olvidadas, porque a lo largo de la historia de nuestro país hay muchas mujeres que han combatido y ayudado en las distintas guerras de la independencia de las que no conocemos nada. Entonces nosotras no quisimos quedar anónimas y empezamos a dar charlas, primero en las universidades, en los colegios, y bueno, y eso fue divulgándose más del boca en boca, y hoy nos encontramos con que ya tenemos 16 colegios que se llaman o Mujeres de Malvinas o Heroínas de Malvinas a lo largo de todo el país. ¿Están conscientes de que son héroes de Malvinas vivientes? Yo no sé si héroes, pero que somos unos veteranos que fuimos y cumplimos con nuestro deber, sí. Hoy sí tendría que buscar el uniforme para ir a una guerra y defender la patria. ¿Qué haría? Bueno, creo que cada uno desde su lugarcito contribuye a la patria. Igual yo volvería.
sin duda. La edad ya no me da, el físico tampoco, pero si pudiera, sí iría mañana mismo. Allí conocíamos un testimonio más, pero de los pocos que se saben de las mujeres, su rol, su participación también en la guerra de Malvinas. Y estos testimonios que no se tienen que perder y tenemos que seguir conociendo para malvinizar mucho más y sobre todo para las nuevas generaciones que van naciendo y también, por supuesto, el conocer lo que estuvo sucediendo con aquel conflicto. Nosotros llegamos al final de esta edición de Informe 7 en el marco de los 60 años de Canal 7 de Jujuy. Por supuesto, vamos a seguir mostrando mucho más de todo lo que acontece, por supuesto, dentro de esta señal. Y la próxima semana vamos a seguir conociendo nuevas historias en Informe 7. Por su atención, muchísimas gracias. Chau.